El calor de agosto caía como plomo fundido sobre las calles de San Pedro Garza García, ese enclave de mansiones y jardines amurallados, donde las familias de apellidos antiguos guardaban sus secretos con la misma meticulosidad con que administraban sus fortunias. En la residencia de los Villarreal, una casona de cantera rosa con ventanales emplomados que daban a la Sierra Madre, las hermanas Sofía y Beatriz desayunaban en silencio mientras su madre revisaba la lista de invitados para la misa de aniversario de bodas. El aire acondicionado zumbaba discretamente, pero no lograba enfriar la tensión que flotaba entre las dos mujeres jóvenes, ambas vestidas con faldas tableadas y blusas de seda que ocultaban más de lo que revelaban. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios tu país o ciudad para seguir compartiendo relatos que nunca olvidarás. Sofía, la mayor, tenía 28 años y un rostro que había heredado la severidad de los Villarreal. Pómulos marcados, ojos oscuros que no parpadeaban al mentir, labios finos que raramente se curvaban en sonrisa. Beatriz, 3 años menor, era todo lo contrario, redonda de mejillas, de mirada húmeda y nerviosa, con manos que no dejaban de moverse entre el mantel bordado y la taza de café. Nadie que las viera juntas habría sospechado que compartían algo más profundo que la sangre, un vínculo forjado no en el amor fraternal, sino en la necesidad de ocultar lo que ninguna podía confesar sola. Doña Remedios, su madre, era una mujer de 50 y tantos años que aún usaba permanente y vestía trajes de 2 piezas como si los años 80 no hubieran terminado, y que no soportaba el silencio cuando podía llenarlo con instrucciones sobre protocolo social. La ciudad de Monterrey, en 1993, vivía su transformación hacia la modernidad. Las acereras zumbaban día y noche, los nuevos centros comerciales abrían sus puertas en la zona valle, y el Tratado de Libre Comercio prometía convertir al norte en la locomotora económica del país. Pero en las familias como los Villarreal, donde 3 generaciones habían construido imperios de cemento y acero, el progreso era una cosa y la moral otra muy distinta. Se podía hacer negocios con estadounidenses y japoneses, se podía conducir un gran marquís último modelo, pero los domingos se asistía a misa de 11 en la catedral, se confesaba con el padre Esteban y se mantenía las apariencias con el mismo rigor con que se mantenía la contabilidad. Los escándalos eran para las clases bajas, para los barrios del otro lado de la Avenida Constitución, donde las muchachas se embarazaban antes de casarse y los hombres bebían cerveza en las banquetas. Aquí, en San Pedro, todo debía ser discreto, ordenado, respetable. Hacía exactamente 1 año que las hermanas Villarreal habían sellado su pacto. Nadie lo sabía, ni siquiera lo sospechaba, porque ellas habían aprendido desde niñas el arte de la compostura. Pero esa mañana de agosto, mientras doña Remedios repasaba los nombres de los primos que vendrían de Saltillo y de los socios de su difunto esposo que aún recordaban su aniversario, Sofía y Beatriz intercambiaron una mirada que duró menos de 1 segundo, pero que contenía todo el peso de su secreto compartido. Había sido en esta misma casa, en el despacho de caoba oscura que aún conservaba el olor a tabaco de su padre, donde habían tomado la decisión que las uniría para siempre en una complicidad que ninguna de las dos había buscado, pero que ambas necesitaban con desesperación. El hombre que había sido el catalizador de todo, Rafael Sánchez Garza, ingeniero civil de 42 años, casado, padre de 2 hijos, socio de la constructora familiar, ya no formaba parte de sus vidas, al menos no visiblemente, pero su sombra se extendía sobre ellas como una mancha de humedad en un muro de concreto.
La historia había comenzado 2 años atrás, cuando Sofía regresó de su maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey y comenzó a trabajar en la constructora que había fundado su abuelo. Rafael era el brazo derecho de su padre, un hombre de origen más modesto que había ascendido por inteligencia y lealtad. Era alto, con ese porte norteño de hombros anchos y modales directos, con canas prematuras que le daban un aire de seriedad que las mujeres confundían con profundidad. Sofía había caído en sus brazos no por pasión, sino por soledad, por esa necesidad de sentirse vista que ningún galán de su círculo social había logrado satisfacer. Él le hablaba de proyectos de infraestructura como si fueran poemas, le explicaba cálculos estructurales con una paciencia que su padre nunca había tenido, y una tarde de lluvia en el Hotel Ancira del centro la había besado con una urgencia que ella no sabía que estaba esperando. Lo que siguió fue un affair de 6 meses, encuentros furtivos en hoteles de carretera, llamadas telefónicas desde cabinas públicas, mentiras cada vez más elaboradas sobre juntas con proveedores y visitas a obras en construcción. Pero lo que Sofía no sabía era que su hermana menor, Beatriz, ya había recorrido ese mismo camino. Un año antes, cuando aún estudiaba diseño de interiores, Beatriz había conocido a Rafael en una comida familiar, donde él había acudido con su esposa. Una mujer delgada y pálida que parecía estar siempre cansada. Beatriz, que entonces tenía 23 años y había crecido bajo la sombra protectora y opresiva de su hermana mayor, había visto en Rafael algo que necesitaba: atención sin juicio, afecto sin exigencias. Él la había seducido con la misma estrategia que usaría después con Sofía, solo que con Beatriz había sido más paciente, más delicado, consciente de su fragilidad. Los encuentros habían sido menos frecuentes pero más intensos, en el departamento que Rafael mantenía cerca del obispado, supuestamente para reuniones de negocios, y habían terminado abruptamente cuando Beatriz descubrió que estaba embarazada. El aborto había sido arreglado discretamente por Rafael, quien tenía contactos en una clínica privada donde no hacían preguntas. Beatriz había ido sola, aterrorizada, sangrando durante días después en el silencio de su habitación, mientras le decía a su madre que tenía una infección urinaria. Cuando finalmente terminó su relación con Rafael, fue él quien cortó, alegando que las cosas se estaban complicando, que su esposa sospechaba que era mejor para ambos. Beatriz quedó destrozada, no tanto por la pérdida del hombre, sino por la del hijo que nunca sería, por la vergüenza que no podía compartir con nadie, por el vacío que se instaló en su pecho como un animal dormido. Fue por casualidad, o quizás por ese instinto que tienen las mujeres para reconocer el dolor ajeno, que Beatriz descubrió el affair de su hermana con Rafael. Una tarde de marzo del año anterior, mientras buscaba un documento en el despacho de Sofía, encontró una fotografía Polaroid metida entre las páginas de un libro de finanzas. Rafael y Sofía, abrazados en una habitación de hotel, que Beatriz reconoció de inmediato por el papel tapiz de flores que ella misma había mirado durante horas, mientras esperaba que él volviera del baño. El descubrimiento fue como un golpe en el estómago, no de celos, sino de reconocimiento. Su hermana, esa mujer que siempre había sido más fuerte, más capaz, más admirada, estaba repitiendo su mismo error con el mismo hombre. La rabia le subió por la garganta, pero también algo más, una especie de alivio enfermo al saber que no estaba sola en su estupidez, en su debilidad. Esa noche, Beatriz esperó a que su madre se durmiera y entró al cuarto de Sofía sin tocar la puerta. La conversación que siguió fue breve, brutal, reveladora.
Sofía, confrontada con la evidencia, intentó primero negar, luego justificar. Finalmente se derrumbó en un llanto que Beatriz nunca le había visto. Entre sollozos entrecortados, Sofía confesó que estaba pensando en dejar todo, en irse con Rafael, en vivir su amor aunque fuera en el escándalo. Beatriz, con una frialdad que la sorprendió a ella misma, le contó entonces su propia historia. El romance, el embarazo, el aborto, el abandono. Vio cómo el rostro de su hermana pasaba del shock a la incredulidad, luego a la rabia, después a algo más complejo que ninguna de las dos podía nombrar. Rafael las había usado a ambas, les había mentido a ambas, las había convertido a ambas en sus cómplices involuntarias en la traición. Durante las semanas que siguieron, las hermanas entraron en una especie de tregua tensa, unidas por el odio compartido hacia el hombre que las había manipulado, pero también por la vergüenza mutua de haber caído en la misma trampa. Dejaron de hablarse de otras cosas, solo de Rafael, solo de lo que harían. Sofía quería confrontarlo, exponerlo, arruinar su reputación. Beatriz, más pragmática y también más dañada, sugirió algo diferente, hacerlo pagar de una manera que él nunca olvidara, pero sin exponerse ellas mismas. Fue entonces cuando nació el plan, en largas conversaciones nocturnas que se extendían hasta el amanecer, mientras fumaban cigarrillos junto a la ventana de la habitación de Beatriz y veían las luces de la ciudad parpadear en la distancia. El plan era simple, pero requería de una coordinación perfecta. Ambas hermanas continuarían viéndose con Rafael por separado, sin que él supiera que ellas sabían la una de la otra. Sofía lo mantendría enganchado con promesas de un futuro juntos, mientras Beatriz, fingiendo haber superado su ruptura, reaparecería en su vida como una casualidad, como alguien que quería cerrar ese capítulo en paz. Entre las dos irían documentando todo: grabaciones de conversaciones, fotografías comprometedoras, recibos de hoteles, emails desde las computadoras de la constructora. El objetivo no era chantajearlo por dinero, ellas tenían más que suficiente, sino algo más valioso: destruir su matrimonio, su reputación profesional, su posición en la sociedad regia, donde la apariencia lo era todo. Querían que él sintiera el mismo dolor, la misma humillación, la misma soledad que ellas habían sentido. Durante meses ejecutaron su plan con una precisión que habría impresionado a su padre, el empresario meticuloso que había construido un imperio de cemento y acero. Sofía se volvió más cariñosa con Rafael, más disponible, grabando cada promesa que él hacía sobre dejar a su esposa, cada mentira sobre negocios ficticios que le servían de coartada para sus encuentros. Beatriz, por su parte, lo buscó en un congreso de ingeniería en Guadalajara, fingiendo sorpresa al encontrarlo, dejando que él la invitara a cenar, permitiendo que su ego masculino creyera que ella no podía olvidarlo. En una habitación del Hotel Fiesta Americana, mientras él se duchaba, Beatriz fotografió su agenda abierta, donde estaban anotadas sus citas con Sofía, junto con detalles íntimos que solo su hermana conocía. La evidencia se acumulaba en una caja fuerte que ambas compartían, un archivo de traición que crecía con cada semana. Pero algo comenzó a cambiar entre las hermanas a medida que avanzaba su conspiración. Lo que había empezado como venganza se convirtió en algo más oscuro, más adictivo. Descubrieron que compartir los detalles de sus encuentros con Rafael las excitaba de una manera que ninguna quería admitir. Cuando Sofía volvía de un encuentro, Beatriz la esperaba despierta para escuchar cada detalle. ¿Qué había dicho él? ¿Cómo la había tocado? ¿Qué promesas le había susurrado? Y cuando Beatriz veía a Rafael, era Sofía quien exigía un recuento completo, quien quería saber si él había usado las mismas palabras, los mismos gestos.
Se dieron cuenta de que estaban creando entre las dos una intimidad que iba más allá de la hermandad, que se alimentaba del secreto compartido y de la transgresión mutua. Era enfermo, lo sabían, pero también era el único momento en que se sentían verdaderamente vivas, verdaderamente conectadas. La ruptura del orden llegó no cuando ellas lo planearon, sino cuando la naturaleza intervino. A mediados de mayo de 1993, Monterrey fue azotado por una tormenta inusual que dejó calles inundadas y colonias enteras sin luz durante días. Esa noche, Rafael había quedado de verse con Sofía en un motel de la carretera a Saltillo, pero la tormenta lo atrapó antes de llegar. Desesperado, llamó a Beatriz desde una gasolinera, diciéndole que necesitaba refugio, que su casa estaba al otro lado de la ciudad y las calles eran intransitables. Beatriz, en lugar de rechazarlo, lo invitó a la residencia familiar, sabiendo que su madre estaba en Saltillo visitando a su hermana y que Sofía estaba sola en casa esperándolo a él. Cuando Rafael llegó empapado y nervioso, Beatriz lo recibió en la puerta con una sonrisa que él no supo interpretar. Lo que siguió fue una escena que ninguna de las tres personas involucradas olvidaría. Rafael entró a la sala y encontró a Sofía sentada en el sofá de cuero, con una copa de vino en la mano y una expresión de calma que él nunca le había visto. En la mesa de centro estaban esparcidas algunas de las fotografías, las grabaciones, los documentos que las hermanas habían recopilado. Él intentó huir, pero Beatriz ya había cerrado la puerta con llave. Durante las siguientes 2 horas, las hermanas lo sometieron a un interrogatorio brutal, donde todas las mentiras, todas las promesas duplicadas, todas las traiciones quedaron expuestas. Rafael, acostumbrado a controlar las situaciones, se derrumbó como un edificio mal construido, negando primero, suplicando después, llorando finalmente. Les ofreció dinero, les prometió irse de la ciudad, les juró que nunca dirían nada a nadie, pero no era eso lo que ellas querían. El acuerdo al que llegaron esa noche bajo el estruendo de la tormenta fue más retorcido que cualquier plan de venganza que hubieran imaginado. Rafael renunciaría a la constructora, se mudaría con su familia a Ciudad de México, alegando una mejor oferta laboral, y antes de irse firmaría una carta de confesión detallada, donde admitía haber manipulado y abusado emocionalmente de ambas hermanas. Esa carta quedaría en manos de ellas, como garantía de su silencio, pero también como espada de Damocles sobre su cabeza. Si alguna vez volvía a Monterrey, si alguna vez intentaba contactarlas, si alguna vez hablaba de lo sucedido, ellas enviarían copias de todo a su esposa, a sus hijos cuando fueran mayores, a cada socio y cliente que tuviera. Lo convertirían en un paria, un hombre sin nombre ni futuro. Rafael aceptó todo, firmó todo, y cuando la tormenta amainó al amanecer, se fue de esa casa sabiendo que nunca sería libre. Pero lo que Rafael no entendió, lo que quizás ningún hombre habría entendido, era que el verdadero pacto no era entre él y las hermanas, sino entre las hermanas mismas. Esa noche, después de que él se fuera, Sofía y Beatriz se quedaron sentadas una frente a la otra en el despacho de su padre, mirándose sin hablar, conscientes de que habían cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Ya no eran solo hermanas unidas por sangre, ni siquiera cómplices unidas por venganza. Eran algo nuevo, algo que no tenía nombre en el vocabulario de las familias decentes de San Pedro. Habían compartido al mismo hombre no solo en el tiempo, sino en la experiencia. Habían conocido su cuerpo y sus mentiras con una intimidad que las hacía copropietarias de una verdad que nadie más podía comprender. Y en ese conocimiento compartido, en esa transgresión mutua, habían encontrado una forma de amor oscuro que las aterraba y fascinaba por igual.
Los meses que siguieron fueron extraños y tensos. Rafael cumplió su palabra y se mudó a la capital en junio, llevándose a su familia y su vergüenza. La constructora Villarreal sufrió su partida, pero pronto encontró reemplazo en un ingeniero de Guadalajara, que no tenía la historia complicada de su antecesor. Doña Remedios notó un cambio en sus hijas, pero lo atribuyó a la madurez, al hecho de que finalmente estaban tomando en serio sus responsabilidades. Sofía asumió más tareas en la empresa, volviéndose más seria, más cerrada. Beatriz terminó su carrera y comenzó a trabajar en el diseño de interiores de los nuevos proyectos de la constructora, colaborando estrechamente con su hermana mayor. Para el mundo exterior eran simplemente dos hermanas solteras que se llevaban bien, que compartían casa con su madre viuda, que asistían juntas a misas y eventos sociales con la compostura que se esperaba de mujeres de su clase. Pero en privado, en las noches cuando doña Remedios se retiraba temprano con sus pastillas para dormir y sus rosarios, Sofía y Beatriz mantenían un ritual que nadie más conocía. Se reunían en la habitación de Beatriz, donde guardaban en una caja de madera la carta firmada por Rafael, junto con todas las evidencias de su traición. Releían fragmentos en voz alta, recordaban detalles, se contaban versiones ligeramente diferentes de los mismos encuentros. No era nostalgia exactamente, ni tampoco perdón. Era más bien una forma de mantener vivo el secreto que las unía, de alimentar esa intimidad enfermiza que se había convertido en el centro de sus vidas. Hablaban de Rafael como si fuera un personaje en una novela que ambas estaban escribiendo, alguien que había existido solo para ponerlas a prueba, para revelarles una verdad sobre ellas mismas que no habrían descubierto de otra manera. Hubo rumores, por supuesto. En una ciudad como Monterrey, donde todos conocían a todos y los chismes circulaban por los clubes de golf y las peluquerías caras con la misma velocidad que por los mercados populares, no podían evitarse las especulaciones. ¿Por qué dos mujeres tan hermosas y de buena familia seguían solteras? ¿Por qué Sofía había rechazado al hijo de los Garza, ese muchacho apuesto que estudiaba leyes en Harvard? ¿Por qué Beatriz ya no salía con ninguno de los pretendientes que su madre le presentaba? Algunos murmuraban que eran demasiado exigentes, otros que estaban traumadas por la muerte prematura de su padre. Los más maliciosos insinuaban que quizás había algo antinatural en la manera en que se aferraban la una a la otra, en cómo siempre salían juntas, siempre se sentaban juntas, siempre parecían estar compartiendo algún chiste privado que nadie más comprendía. El padre Esteban, el confesor de la familia Villarreal desde hacía 3 generaciones, también notó el cambio. Era un hombre de 60 años, de rostro curtido por décadas, de escuchar pecados ajenos, que había bautizado a ambas hermanas y dado la primera comunión. En el confesionario de la catedral, Sofía había comenzado a confesar pecados cada vez más vagos, más abstractos. He faltado a la caridad, he tenido pensamientos impuros, he cultivado el rencor en mi corazón. Nunca detalles, nunca nombres, nunca la verdad completa. Beatriz simplemente dejó de confesarse, alegando que no encontraba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. El padre Esteban rezaba por ellas en privado, consciente de que algo oscuro las habitaba, pero incapaz de penetrar la muralla de silencio que habían construido. El evento que haría visible lo invisible llegó en agosto de 1993, durante la celebración del aniversario de bodas de doña Remedios. Ella había insistido en una misa solemne seguida de una recepción en el círculo mercantil,
invitando a más de 100 personas, entre familiares, socios de negocios y amistades de toda la vida. Era una oportunidad para demostrar que los Villarreal seguían siendo una familia respetable, a pesar de la viudez, que sus hijas eran mujeres de bien, a pesar de no estar casadas. La misa se celebró un sábado por la mañana, con el padre Esteban oficiando y un coro que interpretó los himnos favoritos del difunto señor Villarreal. Sofía y Beatriz llegaron juntas, vestidas con trajes sastre oscuros, maquilladas discretamente, sonriendo con la cortesía automática que habían perfeccionado desde niñas. Durante la recepción, mientras los invitados bebían vino blanco y picaban canapés, llegó un telegrama. El portero del club lo entregó discretamente a doña Remedios, quien lo leyó y palideció. Sin decir palabra, se lo pasó a Sofía, quien lo leyó y se lo entregó a Beatriz. El mensaje era breve y brutal. Lamento informar fallecimiento Rafael Sánchez Garza, accidente automovilístico Ciudad de México. Funeral lunes. Paz en su alma. Familia Sánchez. La noticia cayó sobre las hermanas como piedra en agua quieta. Por fuera mantuvieron la compostura, murmuraron expresiones de pesar apropiadas, permitieron que su madre especulara sobre qué terrible tragedia para una familia tan joven. Pero por dentro, algo se rompió. Esa tarde, después de que los invitados se retiraran y doña Remedios se acostara exhausta por las emociones del día, Sofía y Beatriz se encerraron en el despacho. Por primera vez en meses, no sabían qué decirse. La muerte de Rafael debería haberles traído alivio, liberación, el cierre final de un capítulo doloroso. Pero en cambio sentían una especie de pánico creciente, como si les hubieran arrebatado algo que no sabían que todavía necesitaban. Él había sido el enemigo común, el objeto de su odio compartido, el hilo que mantenía tensa la tela de su complicidad. Sin él, ¿qué eran? ¿Qué las mantenía unidas ahora que la venganza ya no era posible, ahora que el secreto había perdido su destinatario? Beatriz fue la primera en llorar, un llanto histérico que la dobló en dos sobre el escritorio de caoba. Sofía la abrazó mecánicamente, pero pronto ella también comenzó a sollozar. No por Rafael, sino por todo lo que habían perdido en el proceso de odiarlo. Su inocencia, su capacidad de confiar, su posibilidad de amar a alguien más sin la sombra de esta experiencia. Se dieron cuenta de que habían construido toda su relación actual sobre los cimientos de ese odio, y ahora que los cimientos desaparecían, no sabían si la estructura aguantaría. Pasaron la noche en vela, fumando cigarrillo tras cigarrillo, revisando una última vez la caja con las evidencias, preguntándose qué hacer con todo eso ahora que Rafael estaba muerto. La decisión la tomó Sofía al amanecer. Tomarían todo, cartas, fotografías, grabaciones, y lo quemarían. No en la chimenea de la casa donde las cenizas podían ser vistas, sino en el terreno baldío detrás de las bodegas de la constructora, donde su padre solía quemar documentos antiguos. Beatriz estuvo de acuerdo, aunque con una condición. Guardarían una sola cosa como recordatorio, como evidencia de que lo vivido había sido real. Eligieron la carta firmada por Rafael, esa confesión manuscrita donde admitía su culpa y su cobardía. El resto ardió en una fogata que alimentaron durante horas, hasta que el sol de agosto brilló alto sobre Monterrey y las últimas evidencias de su macabro pacto se convirtieron en humo negro que el viento dispersó hacia la sierra. Los rumores comenzaron de manera sutil, como siempre sucede en círculos donde todos se conocen. Alguien mencionó que las hermanas Villarreal parecían especialmente afectadas por la muerte de Rafael, a pesar de que era solo un empleado de su padre.
Otra persona recordó haberlas visto a ambas muy cercanas a él en diferentes ocasiones, aunque claro, eso podía ser solo profesional. Una prima lejana comentó que era extraño que ninguna de las dos asistiera al funeral en Ciudad de México, cuando lo cortés habría sido al menos enviar flores. Doña Remedios, ajena a las implicaciones más oscuras pero sensible a la reputación familiar, comenzó a presionar a sus hijas para que consideraran matrimonio, para que retomaran su vida social, para que dejaran de encerrarse tanto en casa. Pero Sofía y Beatriz habían descubierto que no podían separarse. Intentaron durante algunas semanas volver a una relación normal de hermanas. Sofía salió con un ingeniero que trabajaba en la expansión del metro de Monterrey, un hombre serio y respetable que la trataba con deferencia. Beatriz aceptó invitaciones de un arquitecto joven que había estudiado en Barcelona y que le hablaba de Gaudí con entusiasmo, pero ambas volvían de esas citas sintiendo un vacío que sus pretendientes no podían llenar. Lo que habían vivido juntas, por enfermo que fuera, era más intenso, más real que cualquier romance convencional que pudieran construir. Se habían visto la una a la otra en su peor momento. Habían compartido la humillación y la rabia. Habían conspirado y ejecutado una venganza perfecta. Esa intimidad no podía ser replicada con ningún hombre, con ninguna otra persona. La confrontación final llegó un domingo por la noche, después de la cena familiar. Doña Remedios había anunciado que estaba considerando mudarse a un departamento más pequeño, que la casa era demasiado grande para 3 mujeres, que era hora de que sus hijas tuvieran sus propias vidas. Sofía y Beatriz se miraron por encima de la mesa con una expresión que su madre no supo leer. Más tarde, cuando estuvieron solas, Sofía dijo en voz alta lo que ambas habían estado pensando. No podían vivir la una sin la otra, no después de todo lo que habían compartido. Beatriz estuvo de acuerdo, pero añadió algo más. Tampoco podían seguir viviendo con el fantasma de Rafael entre ellas, con el peso de ese secreto que ya no servía a ningún propósito. Fue Beatriz quien sugirió el último ritual. Tomarían la carta firmada por Rafael, la única evidencia que habían conservado, y la enterrarían en algún lugar donde nadie más pudiera encontrarla, pero ellas siempre recordarían. Eligieron el jardín de la casa, bajo el jacarandá que había plantado su padre cuando Sofía nació, ese árbol que florecía con intensidad violeta cada primavera. En una noche sin luna de septiembre, mientras Monterrey dormía bajo su manto de calor residual, las hermanas cavaron un hueco profundo entre las raíces gruesas del árbol. Metieron la carta en una caja de metal hermética junto con una fotografía de las 3, Sofía, Beatriz y Rafael, que Beatriz había tomado secretamente en una comida de empresa, los 3 sonriendo como si fueran amigos inocentes. Antes de sellar la caja, Sofía escribió con lápiz en el reverso de la foto: «Aquí yace nuestro secreto, muerto pero no olvidado. 1993». Enterraron la caja y cubrieron la tierra cuidadosamente, asegurándose de que no quedara rastro visible. Luego se quedaron sentadas bajo el árbol hasta que amaneció sin hablar, escuchando el zumbido distante de la ciudad que despertaba. Algo había terminado, pero algo también había comenzado. Ya no necesitaban el odio a Rafael para estar unidas, pero tampoco podían pretender que lo que las unía era solo amor fraternal. Era algo más oscuro, más complejo. Una dependencia mutua forjada en la traición compartida, en la venganza ejecutada, en el secreto enterrado. Eran cómplices de por vida, atadas no por cadenas visibles, sino por la imposibilidad de explicarle a nadie más lo que habían vivido juntas. Los años que siguieron fueron de una normalidad aparente.
Sofía asumió la dirección de la constructora cuando su madre se retiró finalmente. Beatriz se convirtió en una diseñadora de interiores reconocida, trabajando en proyectos residenciales para las familias más prominentes de Monterrey. Nunca se casaron, ninguna de las dos. Vivieron juntas en la casa familiar hasta que doña Remedios murió en 1998 y siguieron viviendo juntas después. Para el mundo exterior eran simplemente dos solteronas exitosas, un poco raras quizás en su apego mutuo, pero respetables y respetadas. Los rumores sobre su relación con Rafael Sánchez Garza se desvanecieron con los años, reemplazados por chismes más frescos sobre otras personas. Pero ellas sabían la verdad. Cada primavera, cuando el jacarandá florecía cubriendo el jardín con sus flores violetas, se sentaban juntas bajo sus ramas y recordaban lo que yacía enterrado entre las raíces. No hablaban de ello abiertamente, no necesitaban hacerlo. El árbol era su confesionario privado, el guardián de su secreto macabro. A veces, en las noches de insomnio, Sofía bajaba al jardín y ponía su mano sobre la tierra donde estaba enterrada la caja, como si pudiera sentir a través del suelo el latido de ese pasado que nunca terminaría de morir. Otras veces, era Beatriz quien salía descalza en la madrugada, fumando bajo las estrellas que brillaban tenues sobre la contaminación de la ciudad, preguntándose si Rafael había muerto pensando en ellas, si en su último momento había comprendido el poder que le habían arrebatado. El padre Esteban murió en el año 2000, llevándose consigo las confesiones vagas de Sofía y las ausencias de Beatriz. Fue reemplazado por un sacerdote más joven que no conocía a la familia Villarreal, y al que ellas no sentían la necesidad de mentirle, porque tampoco le dirían la verdad. La catedral seguía siendo el lugar donde asistían cada domingo, sentadas en el mismo banco que habían ocupado con sus padres, rezando las mismas oraciones que les habían enseñado de niñas. Pero ambas sabían que sus almas llevaban una mancha que ninguna confesión podría limpiar, no porque hubieran cometido un pecado mortal en el sentido tradicional, sino porque habían descubierto una verdad sobre sí mismas que las excluía para siempre del rebaño de los inocentes. Monterrey cambió dramáticamente en las décadas siguientes. La ciudad se expandió, se modernizó, se llenó de rascacielos y centros comerciales. El barrio de San Pedro, donde habían crecido las hermanas Villarreal, se volvió aún más exclusivo. Sus calles patrulladas por guardias privados, sus mansiones ocultas tras muros cada vez más altos. La constructora Villarreal prosperó, adaptándose a los nuevos tiempos, ganando contratos para edificios corporativos y desarrollos residenciales de lujo. Sofía se volvió una empresaria respetada, miembro de consejos directivos, invitada a conferencias internacionales. Beatriz publicó libros sobre diseño de interiores que se usaban como textos en universidades. En la superficie habían triunfado según cualquier medida convencional de éxito. Pero en el corazón de ese éxito había un vacío que ningún logro profesional podía llenar. Habían sacrificado la posibilidad de intimidad verdadera con cualquier otra persona para preservar su pacto secreto. No podían compartir con nadie más la carga de lo que sabían sobre ellas mismas, de lo que habían hecho, de lo que seguían siendo. Los hombres que intentaban acercarse a Sofía eventualmente se rendían, frustrados por su distancia emocional, por la manera en que siempre parecía estar en otra parte mentalmente. Las amigas que Beatriz intentaba cultivar se alejaban poco a poco, sintiendo que había una puerta cerrada en su vida a la que nunca las invitaría a cruzar. Las hermanas se tenían la una a la otra, pero esa posesión mutua era también una prisión mutua. Hubo momentos, a lo largo de los años, en que una u otra consideró romper el silencio.
Sofía pensó en escribir todo en un diario, dejar testimonio de lo que habían vivido, aunque solo fuera para demostrarse a sí misma que había sido real. Beatriz consideró buscar ayuda psicológica, encontrar algún terapeuta en Ciudad de México o Houston, donde nadie la conociera y pudiera hablar libremente. Pero siempre, al final, el miedo al juicio y la lealtad mutua las detenían. ¿Qué pensaría la gente si supiera? ¿Cómo las verían las familias respetables de Monterrey si descubrieran que las puras hermanas Villarreal habían compartido al mismo amante, habían conspirado para vengarse de él, habían construido toda su vida adulta sobre los escombros de esa experiencia? El escándalo las destruiría, no tanto económicamente, tenían suficiente dinero para sobrevivir cualquier cosa, sino socialmente, y en su círculo, la muerte social era peor que la muerte real. Así que mantuvieron el silencio, año tras año, década tras década. Se volvieron expertas en evitar ciertos temas en conversaciones, en cambiar de tema cuando alguien mencionaba a Rafael en contextos inocentes, en fingir que habían olvidado completamente ese capítulo de sus vidas. Pero por las noches, cuando estaban solas en la casa que ahora era solo de ellas, bajaban la guardia. Se sentaban juntas en el despacho que había sido de su padre, bebiendo vino tinto que importaban de España, y a veces, solo a veces, hablaban de él. No con nostalgia ni con perdón, sino con una especie de fascinación antropológica, como si estuvieran diseccionando un espécimen raro. Analizaban sus técnicas de seducción, sus patrones de mentira, la psicología que le permitía mantener dos relaciones paralelas sin aparente remordimiento. En esas conversaciones descubrían detalles que ninguna había sabido, frases que él había usado con ambas, promesas idénticas adaptadas a personalidades diferentes. El jacarandá siguió floreciendo cada primavera, sus flores violetas cayendo como lágrimas sobre el césped perfectamente cortado. Los jardineros que contrataban notaban que las hermanas nunca permitían que podaran ese árbol específicamente, ni siquiera cuando sus ramas comenzaban a invadir la terraza. «Es el favorito de mi padre», explicaba Sofía cuando preguntaban, y eso era suficiente. Nadie sospechaba que bajo esas raíces yacía enterrada la única evidencia física de su secreto más oscuro. El árbol se convirtió en una especie de santuario privado, un recordatorio constante de que el pasado nunca muere realmente, solo se entierra más profundo. En 2020, cuando la pandemia obligó al mundo entero a detenerse, Sofía y Beatriz se encontraron encerradas juntas en la casa de San Pedro, con más tiempo del que habían tenido en años para reflexionar sobre sus vidas. Tenían 55 y 52 años respectivamente, mujeres de edad madura, que habían vivido según sus propios términos, pero que también habían pagado un precio por ello. Las noches eran largas y el silencio de la ciudad confinada amplificaba sus pensamientos. Fue entonces cuando Beatriz preguntó por primera vez en voz alta si habían hecho lo correcto, si la venganza había valido la pena el costo de todo lo demás que habían renunciado. Sofía no respondió inmediatamente. Caminó hasta la ventana que daba al jardín, donde el jacarandá se erguía majestuoso bajo la luna llena, y después de un largo silencio, dijo simplemente, «No lo sé, pero es demasiado tarde para arrepentirse». Esa noche marcó un cambio sutil en su relación. Por primera vez en casi 3 décadas, comenzaron a hablar no solo del pasado, sino también del futuro. ¿Qué pasaría con su secreto cuando una de ellas muriera? ¿Debían destruir la caja enterrada o dejarla allí como testimonio mudo de una verdad que nadie más conocería? Sofía propuso que en su testamento dejaran instrucciones para que el árbol nunca fuera cortado, que el terreno donde estaba plantado se preservara a perpetuidad,
Beatriz sugirió algo más radical: que escribieran la historia completa, la guardaran en una bóveda de seguridad con instrucciones de abrirla solo 50 años después de la muerte de la última sobreviviente. Así, eventualmente, alguien sabría la verdad, aunque ellas ya no estuvieran allí para enfrentar las consecuencias. No llegaron a un acuerdo esa noche, ni en las muchas noches que siguieron. Pero la conversación había abierto una posibilidad que antes no existía, la de que su secreto no tenía que morir con ellas, que quizás había una manera de transformar su experiencia en algo que pudiera servir a otros, aunque solo fuera como advertencia. Comenzaron a escribir, cada una por su lado al principio, luego comparando notas, corrigiendo memorias, construyendo entre las dos una narrativa coherente de lo que habían vivido. No era una confesión exactamente, más bien una crónica, un testimonio de cómo dos mujeres inteligentes y privilegiadas habían caído en la trampa de un hombre mediocre y cómo esa caída las había transformado en algo que ninguna habría imaginado ser. El documento creció con los meses, alcanzando cientos de páginas, donde detallaban no solo los hechos, sino también los sentimientos, las justificaciones, los momentos de duda y los de certeza absoluta. Escribir se convirtió en una forma de exorcismo, de sacar afuera el veneno que habían estado guardando durante décadas, pero también confirmó algo que ambas ya sospechaban, que su historia no tenía una moraleja clara, no había una lección simple que extraer. Habían sido simultáneamente víctimas y perpetradoras, habían sufrido y hecho sufrir, habían sido traicionadas, pero también se habían traicionado a sí mismas. La complejidad de todo eso resistía cualquier intento de simplificación moral. Hoy, en 2025, la casa de los Villarreal en San Pedro sigue en pie, aunque el vecindario ha cambiado casi irreconociblemente. Las viejas residencias han sido demolidas para dar paso a torres de departamentos de lujo, y solo unas pocas casas antiguas resisten como reliquias de otra época. Sofía y Beatriz, ahora en sus 60 años, siguen viviendo allí, dos hermanas solteras que los vecinos más jóvenes apenas conocen. El jacarandá sigue floreciendo cada primavera, sus raíces más profundas que nunca, abrazando la caja de metal que contiene su secreto mejor guardado. Ninguna de las dos ha vuelto a leer la carta de Rafael desde que la enterraron, pero ambas saben exactamente qué dice cada palabra. Cada frase está grabada en sus memorias con la precisión de un tatuaje. A veces reciben visitas de sobrinos o primos lejanos que preguntan por qué nunca se casaron, por qué viven juntas después de tantos años, si no se sienten solas. Sofía y Beatriz intercambian miradas que los visitantes no saben interpretar y responden con vaguedades sobre independencia, carrera profesional, la dificultad de encontrar al hombre correcto. Nadie insiste mucho. Hay algo en la manera en que las hermanas se miran, en cómo terminan las frases de la otra, en la intimidad silenciosa que comparten, que desalienta preguntas más profundas. Los visitantes se van con la sensación de que hay algo que no entienden, pero sin poder articular exactamente qué es. El documento que han estado escribiendo, ahora completo, está guardado en una caja de seguridad en un banco de Houston. Las instrucciones son claras. Se abrirá solo en el año 2075, 50 años después de la muerte de quien sobreviva más tiempo. Para entonces, todos los protagonistas estarán muertos, todas las personas que pudieran ser heridas por la revelación habrán desaparecido. Solo quedará la historia misma, un testimonio de una época y un lugar, de dos mujeres que compartieron algo que ninguna sociedad respetable habría aprobado, pero que para ellas fue más real que cualquier relación convencional que pudieran haber tenido.
El legado de las hermanas Villarreal será juzgado de diferentes maneras. La constructora que dirigen continuará construyendo edificios en Monterrey mucho después de que ellas se vayan. Los proyectos de diseño de Beatriz seguirán inspirando a nuevas generaciones de diseñadores. Pero su verdadera historia, la macabra unión secreta que las definió, permanecerá oculta durante décadas más. Solo el jacarandá lo sabe todo, y los árboles, como los mejores confesores, nunca revelan lo que escuchan. En las tardes tranquilas, cuando el sol se pone sobre la Sierra Madre y la luz dorada baña el jardín, Sofía y Beatriz salen a sentarse bajo el árbol. Ya no hablan mucho de Rafael, ni siquiera entre ellas. Ya no necesitan hacerlo. Su presencia está tan integrada en la estructura de sus vidas que se ha vuelto invisible, como los cimientos de una casa, esencial pero oculto. Lo que comparten ahora es más profundo que el odio o la venganza. Es el conocimiento de que han vivido una vida auténtica, según sus propios términos, aunque esos términos fueran incomprensibles para todos los demás. Han pagado el precio de esa autenticidad en soledad y secreto, pero ninguna de las dos, si pudiera volver atrás, elegiría de manera diferente. Porque al final, lo que descubrieron bajo todo el dolor y la traición era esto, que la conexión más profunda a veces surge de los lugares más oscuros, que la intimidad verdadera puede nacer de la transgresión compartida, y que el amor, si es que lo que sienten puede llamarse amor, no siempre llega en las formas que la sociedad aprueba o que la religión bendice. Construyeron su vínculo sobre ruinas, pero esas ruinas demostraron ser más sólidas que muchos matrimonios respetables que conocieron. Ese es su triunfo secreto y también su condena eterna. El jacarandá florece este año como todos los anteriores, indiferente a los secretos que guarda, indiferente al paso del tiempo. Sus flores violetas caen y se marchitan, son barridas por el jardinero, y el ciclo se repite. Bajo la tierra, la caja de metal permanece sellada, la tinta de la carta quizás comenzando a desvanecerse, pero las palabras aún legibles. Algún día, décadas en el futuro, cuando esta casa sea demolida o renovada, cuando el árbol finalmente muera o sea cortado por algún desarrollo urbano, alguien podría encontrar esa caja. Y entonces, tal vez, la historia completa saldrá a la luz. Pero para ese entonces, Sofía y Beatriz serán solo nombres en lápidas del Panteón del Carmen, y la verdad de su macabra unión secreta será juzgada por generaciones que no conocieron el Monterrey de 1993, que no entienden el peso de las apariencias en esa sociedad, que no pueden comprender completamente el precio que dos mujeres pagaron por ser fieles a una verdad que solo ellas conocían. Por ahora, la ciudad sigue su ritmo. Las generaciones se suceden, los escándalos de hoy reemplazan los de ayer, y en la casa de San Pedro, dos hermanas envejecen juntas, guardando su secreto como guardarían un tesoro envenenado, con orgullo y con miedo, con satisfacción y con arrepentimiento, sabiendo que es demasiado tarde para soltarlo, pero también demasiado importante para olvidarlo.